relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast del día de hoy nos corresponde nuestra sección Quiero mi conspiración ahora, donde hablaremos acerca de Viaje al centro de la Tierra. El 1 de agosto de 1946, el puerto de Valparaíso amaneció especialmente conmocionado. La ciudad despertó asombrada ante el panorama que se abría delante de ellos. Ver una cantidad de barcos anclados en la rada nunca había sido extraño para los porteños. Lo novedoso era el tipo de buques que recalaron aquella madrugada. 13 unidades navales de la US Navy, incluido el portaaviones USS Philippine Sea y el submarino USS Zenith, dos de las unidades más modernas de la entonces armada más poderosa del planeta. Todos y cada uno ondeaban orgullosos el pabellón de la nación que había derrotado a Japón hacía apenas un año. Pero además, sobre la cubierta del portaaviones y de un par de cargueros, se sumaban 33 aviones, incluido grandes aeronaves de carga del tipo Curtiss C-46 Commando y Douglas C-47 Skytrain, y también cazas de combate, bombarderos en picada e hidroaviones. Aquel primer día de agosto, más de 4.700 hombres bajaron de sus unidades a disfrutar por algunas horas de las bondades del puerto, todo con el auspicio y el apoyo de la Armada chilena y del gobierno de Alfredo Duhalde, quien había asumido en La Moneda tras la muerte del presidente Juan Antonio Ríos. La impresionante Task Force de la US Navy estaba al mando del almirante Richard Byrd, bajo el nombre de Operación High Jump. Su propósito, según constató el Mercurio del Paraíso en una entrevista realizada a Byrd en la Escuela Naval, era investigación meteorológica y entrenamiento militar en bajas temperaturas. Esto habría sido creíble de no ser por la impresionante cantidad de armas, unidades y soldados, bastante más de lo necesario para una simple observación sobre el clima. El 2 de agosto de 1946, la operación High Jump abandonó Valparaíso y se dirigió a la Antártica, donde permaneció hasta marzo de 1947. Insistimos, una misión meteorológica con 13 barcos militares, incluidos un portaaviones y un submarino, 8 meses en la Antártica, con el solo propósito de investigar el clima y condiciones atmosféricas para una ocupación permanente del continente blanco. Definitivamente algo raro había tras esa cortina. A fines de febrero de 1947, el Mercurio de Santiago envió al corresponsal Liban Atta a Punta Arenas, donde embarcó en el buque de comunicaciones USS Mount Olympus, que oficiaba de nave insignia de Byrd. El primer medio en el mundo con el que el almirante habló fue un medio chileno. La entrevista fue publicada el 5 de marzo de ese año, siendo destacada en portada con la siguiente y enigmática bajada, que cualquiera puede consultar en la red. Escribe el Mercurio, comillas: el almirante Byrd ha declarado hoy, al término de la operación High Jump, que es imperativo para los Estados Unidos de América y sus aliados el iniciar medidas de defensa inmediatas contra las regiones polares hostiles. El almirante no quiere asustar a nadie, pero es una verdad amarga que, en el caso de una nueva guerra, el continente americano sería atacado por objetos volantes que provienen del centro de la Tierra y pueden volar de un polo a otro a velocidades increíbles. Cierre comillas. ¿Qué vio el almirante Byrd en la Antártica? ¿Cuál era el verdadero propósito de la operación High Jump? ¿En qué se relaciona esto con el mito de la Tierra Hueca? La idea de la Tierra Hueca es, en lo básico, una creación mítica que sostiene que nuestro planeta
es cóncavo en su interior y que en el centro existirían vastos territorios donde habitan razas humanoides, que van desde seres similares a nosotros hasta demonios, descendientes de ángeles y los siempre útiles reptilianos. A la Tierra Hueca se accedería a través de los polos, que no existirían como tales, sino serían grandes aperturas hacia esas sendas desconocidas. También existirían túneles y accesos desde otros lugares de la superficie. En Chile, por ejemplo, los mapuches hablan del cerro Adencul, entre Victoria y Traillén, como un punto de entrada al inframundo. Lo mismo sucede con el monte Melimoyú, frente a Chiloé, otro ingreso en la Tierra Hueca, tal vez el más famoso de todos, donde el ya mencionado Miguel Serrano sitúa la mítica ciudad de los Césares, que en su interpretación es una suerte de fortaleza custodia del acceso al centro de la Tierra. La teoría de la Tierra Hueca no es nueva. Su origen es tan antiguo como la civilización humana. Mitos asirios, egipcios y griegos hablan del interior cóncavo. También aparecen acá creencias de la India, China y el Tíbet. Los campos elíseos de los griegos son una de las nominaciones míticas de la Tierra Hueca, al igual que el infierno cristiano. Sin embargo, la idea moderna de esta creencia, ya transformada en hipótesis pseudocientífica, viene del siglo XVII, de la mano del astrónomo británico Sir Edmund Halley, famoso por descubrir el cometa que lleva su nombre. Halley influyó en muchos contemporáneos suyos, haciendo en extremo popular en los círculos científicos de la época la idea de la Tierra Hueca y la necesidad del Imperio Británico de realizar expediciones polares con el objeto de alcanzar estos continentes internos y reclamarlo en nombre de Gran Bretaña. Básicamente, lo que vimos en la serie de terror de Amazon Prime, que adapta la espléndida novela homónima de Dan Simmons. Sin embargo, sería un estadounidense quien cogería el bastón de la conquista del centro de la Tierra, el capitán y millonario de Boston, John Cliff Sims. En 1818, Sims habló ante el Congreso en Washington, D.C., acerca de la existencia de la Tierra Hueca y la imperiosa necesidad de los Estados Unidos de encontrar las entradas polares y hacer soberanía en ese planeta interno desconocido. El presidente James Monroe primero y su sucesor John Adams después compraron la propuesta de Sims y decidieron financiar su expedición antártica. Como en la década de 1820 aún no existía la US Navy, es decir, la Armada norteamericana, Sims se vio obligado a usar en su viaje la mayor flota estadounidense de la época, los balleneros de New Bedford y Nantucket. Tras muchos retrasos, el viaje se fijó para 1826. Sin embargo, una caída de caballo impidió a Sims encabezar la misión. El bostoniano entregó la posta a su hombre de confianza, Jeremiah Reynolds, geógrafo, poeta y periodista que se trasladó a Valparaíso con el rango de cónsul para organizar el viaje al centro de la Tierra. Pero Reynolds nunca logró ingresar, aunque sí estuvo cerca al acceder a la Antártica, más un motín en el buque donde viajaba lo terminó dejando abandonado en la isla London, al sur de la entrada del estrecho de Magallanes al Océano Pacífico. Su pasada por Chile estuvo marcada por una ballena blanca y por dioses antiguos con tentáculos, entre otras sorprendentes historias. Las desventuras de Reynolds en el sur del mundo fueron muy populares a partir de 1830. Él mismo se encargó de difundirlas a través de las páginas de la revista neoyorquina The Knickerbocker. Su relato, publicado en 1839, Mocha Dick, sobre el cachalote albino de la isla Mocha, acabó transformando por Herman Melville en Moby Dick, obra publicada en 1851 y que constituye la pieza literaria más importante de los Estados Unidos. En tanto, su búsqueda de la Tierra Hueca fue tomada por su amigo Edgar Allan Poe, quien la usó para su novela inconclusa Las aventuras de Arthur Gordon Pym,
obra finalizada de manera apócrifa, primero por Julio Verne en La Esfinge de los Hielos y luego por H.P. Lovecraft en Las Montañas de la Locura. No fue lo único que, de la experiencia de Reynolds, tomaría Verne. El francés unió su relato a antiguos manuscritos alquímicos más las teorías de Edmund Halley, con las cuales dio forma a una de sus novelas más populares, Viaje al centro de la Tierra, publicada en 1864. Y es en el siglo XX cuando la idea de la Tierra hueca vuelve a ponerse en boga, ahora de la mano del culto político más particular del pasado siglo, el Tercer Reich. En la búsqueda de legitimar un origen mítico para el nazismo, el director de las SS, Heinrich Himmler, creó la Ahnenerbe, división de investigación y arqueología que de alguna manera estatizó e hizo oficiales las ideas desarrolladas desde la década de 1920 por el grupo Thule y la hermandad Vril, una de las cuales era la ferviente creencia en la Tierra hueca. En la interpretación de las SS, más allá de las aperturas polares, existiría un mundo llamado Agartha, nombre tomado de la mitología india y tibetana. De acuerdo al propio Himmler, Agartha, o el reino de la Tierra hueca, era el lugar sagrado al cual debían acceder los nazis en su misión de convertirse en el último imperio. En medio de la guerra, se ordenó a la flota de submarinos de la Kriegsmarine que, además de hundir convoyes militares y comerciales aliados en el Atlántico, debían navegar hacia la Antártica para reclamar para el Führer las tierras subterráneas que se ubicaban más allá. ¿Encontraron algo? Como siempre, en estos temas las respuestas son más preguntas. Sin embargo, hay hechos interesantes que deben ponerse sobre la mesa. En diciembre de 1943, el almirante Karl Dönitz, jefe de la Marina alemana, felicitó públicamente a sus submarinistas por haber encontrado en la Antártica un oasis para establecer el nuevo Reich desde el cual se extendería el dominio del Führer. Espías ingleses interceptaron telegramas en los que Dönitz le comunicaba al propio Hitler que sus submarinos habían descubierto las subterráneas Shangri-La y Agartha, donde encontraron las armas del juicio final con las que el Tercer Reich derrotaría a sus enemigos. Hacia 1944, un convoy de 40 navíos germanos, incluidos cruceros y 12 submarinos, partieron hacia la Antártica con la misión de establecer en el continente helado una colonia bautizada Neuschwanstein o Nueva Suabia, en recuerdo del nombre ancestral del primer estado alemán. Por supuesto, esta historia se contrapone a otra muy similar, que fecha la fundación de Nueva Suabia en 1939 como parte de una primeriza expedición antártica alemana. El relato se pierde entre los estertores finales de la Segunda Guerra Mundial para volver a mediados de 1945, cuando frente a Buenos Aires emergió el submarino alemán U-2193, una moderna unidad de la desconocida y avanzada clase llamada Tipo 21, hacia esos años los más avanzados del planeta. A pesar de los esfuerzos del presidente argentino de la época, el general Edelmiro Farrell, no se pudo lograr refugio para los alemanes, y tanto el submarino como su tripulación fueron llevados a Estados Unidos, a la base de la inteligencia naval de Norfolk. Y un año después, la operación High Jump fue organizada y enviada a la Antártica en una inédita y particular expedición meteorológica, pero a cargo de una muy numerosa flota de ataque. De los 13 barcos del almirante Byrd, solo volvieron 9 a los Estados Unidos. De 1.000 de sus soldados nunca más se supo y se perdieron 25 de los 33 aviones, básicamente el costo de una operación de invasión militar de gran envergadura. ¿Fue High Jump en realidad una ofensiva al último bastión nazi emplazado en la Antártica? Muchos así lo creen, incluido el investigador español Felipe Botalla, que en su libro Antártida 1947 sostiene que la Segunda Guerra Mundial finalizó realmente en febrero del 47,
con esta campaña polar secreta que incluyó la detonación de una bomba atómica encima de la apertura polar a la Tierra Hueca, incidente que sería el verdadero responsable del agujero en la capa de ozono que a partir de la década de 1950 comenzó a expandirse desde el sur antártico hacia el ecuador del planeta. Byrd regresó a Estados Unidos y durante un tiempo dio extrañas declaraciones muy inusuales para un almirante. Hablaba de naves aéreas en forma de disco, de valles de aguas cálidas, incluso de haber visto manadas de mamut pastando en este oasis antártico secreto. Por supuesto, recibió reprimendas del alto mando, aunque Byrd tenía la venia directa del almirante James Forrestal, comandante en jefe de la Marina y secretario de Defensa de los Estados Unidos, la máxima autoridad militar de la época. Forrestal no solo apoyaba a Byrd, sino que estuvo de acuerdo en realizar un informe público en el cual iba a exponer la verdad de lo sucedido durante la operación High Jump. Esto iba a realizarse ante el Congreso de los Estados Unidos y con la presencia del presidente Harry Truman el lunes 25 de mayo de 1949. 3 días antes, James Forrestal murió en extrañas circunstancias y hasta el día de hoy su fallecimiento aparece indicado como suicidio. Este ha sido el podcast del día de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche del Instituto Arcano Paracelso. Nos vemos en un siguiente podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.